La maestra Carmen Morales, quien fungirá como moderadora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya llegando a la última mesa de este día, de este conversatorio, que como bien lo explicó en la mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, bien merece este título, ya que nos enmarca en un contexto de diálogo entre la academia y el gobierno. En este caso nos abre la puerta el Senado de la República y en especial yo me siento doblemente contenta, ya que desde la academia como investigadora y docente de la UNAM puedo estar en este diálogo con ustedes junto con personajes que en un momento han sido mis profesores, mis mentores, como el doctor Calderón, y compañeros y colegas. Entonces, vayamos concluyendo este trabajo sobre el eje de políticas sectoriales. Así como lo han visto en las otras mesas, existen actores. Otro actor que es un tanto intangible, pero tiene un gran significado económico, son los sectores claves de la economía, sobre los que van a formarse estos tratados comerciales y sobre donde se van generando ventajas comparativas y competitivas, que son los ejes de apoderación de estas empresas transnacionales y que en el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, podemos verlo por capítulos. Como pueden ver, un tratado comercial no es tan simple, no tiene bastantes aristas y esas aristas son estos sectores claves. Ya hemos visto un poco sobre el sector agricultura y hay otros sectores que también son demasiado claves y que a México nos corresponde analizar un poco más para tratar de salir con la mayor beneficio en esta firma del tratado. De esta manera cedo la palabra a la doctora Edith Antal, quien nos hablará sobre el capítulo en el Tratado de Libre Comercio de la renegociación TEMEC sobre medio ambiente. Leo su semblanza. Ella es investigadora titular de tiempo completo de la UNAM, adscrita al CISAN, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Realizó estudios en distintas áreas de las ciencias sociales en la Universidad de Ciencias Económicas de Budapest, la UNAM y la UAM. Hizo la licenciatura en Economía, la maestría en Ciencias Políticas y Sociales y el doctorado en Relaciones Internacionales, así como estudios de maestría también en Filosofía de la Ciencia. Actualmente imparte cátedra y es tutora en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la orientación de Relaciones Internacionales. Sus materias son seminario de investigación, enfoques metodológicos, políticas del medio ambiente y de ciencia y tecnología. Ha llevado a cabo estudios comparados entre América del Norte y la Unión Europea en materia de cooperación en políticas sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Ha trabajado sobre temas como la cooperación ambiental en la frontera de México, Estados Unidos, cambio climático, políticas de la biotecnología, organismos genéticamente modificados, biocombustibles, cooperación y políticas de ciencia y tecnología, así como de innovación. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Carmen. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí y dar mis ideas y agradezco al senador Armenta Mier por organizar este foro y a nuestra directora Graciela Martínez Salce y a Roberto Cepeda, con quien hablamos de la posibilidad de hablar de mi tema, que es el medio ambiente y cambio climático, que a veces entre temas tan serios como el comercio, automotriz, etcétera, quedamos siempre atrás, ¿no? Como que no son los más importantes. Entonces realmente estoy muy agradecida y no voy a abusar de tiempo para que todos los sectores puedan hablar, pero también los ambientalistas. Bueno, siguiente, por favor.
El plan de mi exposición, muy brevemente, voy a hablar de medio ambiente, la renegociación de Telecán, las modificaciones que se asentaron en el TIMEC hasta ahora, ¿verdad?, sin aceptarlo, y si todavía hay tiempo, muy brevemente, las conclusiones de un pequeño trabajo que yo había hecho sobre la cooperación en América del Norte en materia de cambio climático, que creo que es un tema muy importante y es bastante ausente tanto de Telecán como del TIMEC. Siguiente, por favor. Estas dos, siguiente, por favor, estas dos, esta también, siguiente, voy a obviar porque ya se hablaron, son los cambios generales. Entonces, vamos directamente a los objetivos ambientales de la renegociación. Estados Unidos había dicho que su objetivo ambiental es incorporar las disposiciones en el acuerdo mismo. Eso tiene importancia porque existía el Telecán y estaba el acuerdo paralelo. Lo que estaba en el acuerdo paralelo era casi palabra muerta, o se cumplía o no se cumplía. Lo que estaba en el tratado pues tenía un poco más de obligatoriedad, digamos, ¿no? Segundo era fortalecer reglas en la región ambientales, que eso creo que es más discurso que realidad. Y el tercero, establecer un comité ambiental de alto nivel para supervisar cumplimiento de los compromisos ambientales. Canadá, del primer punto era lo mismo, incorporar las disposiciones del acuerdo mismo, pero al mismo tiempo expresaba reticencia que Estados Unidos tenga control sobre estándares ambientales canadienses. Y eso sí se repercutió y se ve en la propuesta de TIMEC. Y no permitir, aquí ya no hablaba de fortalecer reglas, simplemente cuidar que no se reduzcan los estándares ambientales en la región. México, por su parte, había sido bastante modesto, no hablo demasiado, estaba de acuerdo con incorporar las disposiciones en el acuerdo mismo y hablaba de fortalecimiento de la cooperación ambiental. Siguiente, por favor. Ambientales. Ahora, lo que decía hasta ahora eran los objetivos de los gobiernos que le dieron voz. Ahora, había también objetivos que los grupos ambientales y los diferentes grupos de la sociedad civil organizados han expresado. Entre estos eran algunos más importantes: detener la deslocalización del empleo y el grado de contaminación en México, prestar mayor atención al cambio climático y al Acuerdo de París, que es el foro, digamos, internacional promovido por Naciones Unidas sobre este tema, y remover las energías limpias y dejar de promover los fósiles y en concreto el fracking. Y bastante grupos, incluso de los no muy radicales, sino los moderados, hablaban de la posibilidad de querer eliminar el capítulo 11. Bueno, es importante y en este punto quisiera conectar lo que ya se había dicho antes, que qué tanto existe posibilidad que en Estados Unidos se apruebe rápidamente el TEMEC, o en Canadá. Pues yo en este punto estaría un poco o sea, no estaría muy optimista, no creo que muy fácilmente se va a hacer. Incluso los grupos ambientales, como creo que no se han cumplido a estos objetivos y que estoy nombrando, entonces pueden poner bastante resistencia, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, dependiendo de qué forma se va a hacer finalmente la negociación. Siguiente, por favor. Ahora, otro punto que no estaba en el acuerdo paralelo, sino en el cuerpo mismo de Tratado de Libre Comercio, es el capítulo 11. El capítulo 11, es nada más para recordarles que quiere asegurar circunstancias similares en el país receptor de inversionistas y asegurar iguales condiciones para los extranjeros en un país. Entonces, en el periodo desde que estaba en 1996 hasta la fecha, había en total 85 quejas
de inversionistas contra estados, ¿no? De estos, 41 eran contra Canadá, 23 contra México y 21 contra Estados Unidos. Ahora, de todos estos totales, 21 eran relacionados a asuntos ambientales, es casi un tercio, un cuarto más bien, 24.7%. 13 de estos contra Canadá, 4 contra México y 4 contra Estados Unidos. 5 fueron ganados por empresas, todos por empresas estadounidenses. De ahí viene la reticencia de Canadá y finalmente la salida de este acuerdo, y 7 eran ganados por el país. Entonces, como conclusión, podríamos decir que desde el punto de vista medio ambiente, la lección aprendida del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio era que la empresa de Estados Unidos era la más beneficiada, el Estado de Canadá ha sido la más demandada y ha sido lo más afectada por este tratado. Entonces, siguiente, por favor. Esto lo cuento porque tiene que ver con los cambios que finalmente se hicieron a lo largo de la renegociación. Ahora, el primer cambio que tenemos que decir cuál es recuerden ustedes, el Tratado de Libre Comercio es el primero que habla en el mundo, el primer tratado que habla del medio ambiente, es decir, conecta de forma directa el comercio con el medio ambiente. El tema medioambiental no es un asunto precisamente comercial, pero se creía que el comercio va a generar daños ambientales, por tanto tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, a las disposiciones ambientales que antes estaban en el acuerdo paralelo se han incorporado ahora en el TEMEC, en el cuerpo mismo del nuevo acuerdo, en el capítulo 24. Eso sí tiene importancia porque un cuerpo de un tratado, los artículos tienen mayor validez que un acuerdo paralelo. Entonces, es un avance. Otro cambio es la cooperación ambiental a través del ACA. Antes era Acuerdo Cooperación Ambiental para América del Norte, y ahora el nombre es de este nuevo cuerpo que queda una vez que sacaron algunas funciones y se lo metieron al tratado mismo, y básicamente este cuerpo se va a dedicar a la cooperación, quedó en el ACA, Acuerdo de Cooperación Ambiental. Pero es realmente un cambio de nombre, no va mucho, va una rebautización importante para el presidente de Estados Unidos, que presume que ha hecho cambios, aun cuando no tienen mucho contenido, pero ha cambiado el nombre. Ahora, de manera que acuerdo ambiental de hoy, lo que ahora tendríamos una vez, digamos, entre en vigor el TEMEC, no contiene mecanismos de controversia, porque estos ahora pasaron al cuerpo mismo del TEMEC, precisamente para el capítulo 24 y el 31. Entonces, el acuerdo ambiental propiamente dicho quedaría un poco más claro cuál es su función, porque su función sería básicamente cooperación y algunas cosas que voy a mencionar. Y también se ha creado el Comité Ambiental, un foro de alto nivel de los 3 países sobre el cumplimiento del TEMEC del capítulo 24. Esto sería un foro para, digamos, conversar o tratar de resolver problemas antes que lleguen las cosas a la demanda. O sea, un foro donde a alto nivel se podría solucionar temas. Siguiente, por favor. Ahora, lo que sí se va a mantener en el acuerdo el ACA, ahora llamado ACA, son las peticiones ciudadanas. Las peticiones ciudadanas, que antes eran el artículo 13, 14 y 15, esos son que grupos ambientales básicamente pueden demandar, digamos, empresas que hacen inversiones, o sea, pueden quejarse contra empresas o contra autoridades por no mantener las reglas ambientales, ¿no? Y esto eso fue bastante exitoso, entonces eso se mantiene.
Esto particularmente tuvo mucha importancia en México porque probablemente por la razón porque en Estados Unidos y en Canadá hay más foros donde arreglar controversias ambientales. México teníamos menos, ahora ya tenemos un poco más, pero en 94 teníamos menos. Entonces se ha hecho más una cultura de por lo menos una tribuna de denunciar, de anunciar los problemas ambientales. Ahora, la disputa inversionista-Estado, relacionado con el capítulo 11 que ya había mencionado, ahora estaría en el cuerpo de TEMEC que en el capítulo 14. De esto, Canadá se ha retirado por la misma razón que ya había explicado, porque ha sido lo más demandado y ganado y siempre por empresas estadounidenses, ¿no? Eso es la razón en que Canadá dijo, bueno, haga lo que quiera, yo no le entro a este capítulo. Entonces, de manera que inversionistas mexicanos y estadounidenses no podrán denunciar a Canadá y al revés tampoco de aquí en adelante, porque en este punto no figura. Ahora, relacionado también con el capítulo 11, se dificulta más emprender una disputa por parte de los inversionistas. O sea, los grupos ambientalistas lo que querían que se quite tal cual el capítulo 11, ¿verdad? Obviamente eso no se hizo, pero sí se hizo un poco más difícil para que los inversionistas puedan demandar a alguna de las autoridades, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos de controversia en tema ambiental estaban antes divididos, en parte estaban en el Acuerdo Paralelo Ambiental, el ACAAN, concretamente en el artículo 6. En el hoyo, ¿no? Oye, el mío también está. Perdón. No pasó nada. ¿Ah? Susto. Bueno, todo bien. Entonces, en cuanto a las controversias, entonces, este artículo 6 ahora ha pasado al cuerpo del TEMEC, pero eso no significa que tendría mayor validez porque son los propios estados que deciden si se utilizan o no. Esto ya antes estaba en el cuerpo de acuerdo paralelo, pero los 3 países se pusieron de acuerdo que nunca lo van a utilizar. Entonces no se utilizaron, entonces no había quejas. Ahora, en cuanto al capítulo 11, que ahora es el 14 y del cual Canadá ya salió, ahora que limita las facultades de inversionistas para demandar el Estado. A través de algunos puntos que aquí menciono, reducir el alcance del que tenía el capítulo 11 relativo a lo que se entiende en equivalente a la expropiación, que fue pues un concepto muy criticado, y solo se va a aceptar como expropiaciones las expropiaciones directas, no los equivalentes, y solo en casos extraordinarios. Limitar la capacidad de inversionistas para demandar el Estado a través de, excepto en casos de contratos gubernamentales, y los casos primero deban llevar un arbitraje nacional y solo después se podría hacer una demanda. Bueno, es un poco de maquillaje del lenguaje que se utiliza en estos artículos, que cuál sería en realidad su verdadero significado, que realmente es esencial o es más bien simplemente cambiarle el nombre, aún no lo sabemos, ¿no? Y las opiniones de los expertos se dividen, unos consideran que es un poco más, otros simplemente piensan que no es para tanto, pero bueno, por lo menos es un pequeño mecanismo que hace más difícil a los inversionistas hacer demandas. Bueno, siguiente, por favor. Ahora, para resumir esta parte de lo que quería decir sobre los cambios, esta revisión del Tratado de Libre Comercio, los ambientalistas creen que era una oportunidad para mejorar el medio ambiente en la región, pero realmente no se observan cambios significativos.
Es preocupante la falta de atención al tema de medio ambiente en general, en relación al comercio y al cambio climático en particular, que realmente no se menciona en algunos lugares totalmente sin ningún efecto posterior en el texto, pero que no significa nada. El TEMEC en este sentido sigue el mismo principio que antes, como es propio, digamos, de un tratado de comercio, cuidar que el medio ambiente no se convierta en una barrera de comercio, pero no va más allá de eso. En el caso de Telecán, si ustedes recuerdan, incluso en la propia existencia de los acuerdos paralelos, tanto en tema ambiental como en tema laboral, obedecían a la queja de los sindicatos y grupos ambientalistas de Estados Unidos, que digamos, eran un contrapeso, era el costo a que den su aprobación en el Congreso, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, sí fueron tomados en cuenta en elaborar las partes ambientales del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Paralelo, y ahora no. Todo eso se hizo un poco a espaldas, digamos, esta revisión a los grupos sociales y los grupos ambientales. Entonces, en este sentido, tiene menos representatividad, y las propuestas que se han hecho se hicieron sin la intervención de los grupos. Ahora, siguiente, por favor. En materia de cooperación en cambio climático, siguiente, por favor. Yo había revisado, siguiente. No quiere, bueno, ahí está. Bueno, había yo hecho una pequeña investigación sobre revisar todos los instrumentos a lo que los tres gobiernos, o México al menos en comparación a algunos de los otros dos, ha elaborado. Hay muchos mecanismos, mucho bla, 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 muchos acuerdos que no han conducido aún a resultados efectivos. O sea, han conducido a elaborar una serie de instrumentos, llevar a cabo estudios exploratorios, juntar información, etcétera, pero no han llegado aún a conducir a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, sí ha estado presente en las reuniones de trabajo entre los tres países, pero sin dar mayores resultados, más en el papel que en la realidad. Donde sí ha dado mayores resultados, curiosamente, y ahí se conecta este tema con el tema, lo que nuestro colega Roberto Cepeda había elaborado, que los grupos a nivel subnacional, por ejemplo, los gobiernos de los estados, el foro de los gobernadores fronterizos, etcétera, ha tenido bastante papel y han sido más activos. Esta tendencia también se ve en Estados Unidos. Ustedes, como ven, el presidente de Estados Unidos actualmente no está a favor para nada al cambio climático, digamos, a combatir el cambio climático, ni cree en eso, cree que es un engaño de China y ese tipo de cosas. Entonces, aunque los gobiernos centrales no presten mucha atención, es otros niveles donde sí se puede hacer. Pero si vemos los resultados contra el cambio climático en Estados Unidos, son muy buenos a nivel internacional, a pesar que el gobierno central no ha hecho mucho, porque han hecho muchos actores subnacionales, las empresas, la sociedad civil, los grupos ambientales en otros niveles. Entonces, yo realmente creo que muchas causas se pueden promover aún a pesar de los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Aquí está una revisión de cuáles son los instrumentos, sus objetivos, mecanismos, recursos, actores, y se puede ver quiénes son los principales actores. Siguiente, por favor. Siguiente. Y aquí están los subnacionales, algunos binacionales. Siguiente, que no lo voy a comentar. Aquí estos serían los mecanismos regionales de los mercados de carbono, que son promovidos normalmente por regiones subnacionales, algunas regiones de los países o incluso algunas ciudades. La gran ciudad como actor también es muy importante en este tema, que han promovido y han conducido efectivamente a reducciones. Desde luego ahí intervienen las empresas, porque son los que tienen que cumplir, intervienen autoridades locales que tienen que elaborar las reglas o proponer el mecanismo de mercado de carbono,
Entonces, es una conjunción de diferentes actores que ha sido, digamos, ha dado buenos resultados. Pasamos al último punto, si me permites, Carmen, un momentito. Sí, el siguiente, por favor. Ahí está. Los resultados a nivel regional son mixtos, negativo en el nivel gubernamental, pero hay avances significativos a nivel subnacional y social. No hay avance en el uso de carbón, ni en Canadá es estable, Estados Unidos no mejora y México incluso subió un poco. Su porcentaje, digamos, del carbón entró de todo el matriz económico. La generación de electricidad a partir del carbón, Canadá y Estados Unidos han mejorado, Canadá notablemente, México ha deteriorado. Cooperación en América del Norte. Hay mucho en papel que se dirige a estudios, a compartir información y experiencias y pocos resultados aún en términos de reducción de gases de efecto invernadero y más algunos temas de adaptación. En términos de recursos también son bastante pocos lo que estos acuerdos trinacionales o digamos de regionales o binacionales proponen para estos fines. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith Antal. Este capítulo de medio ambiente es uno a lo mejor de los que perdemos de vista más a menudo en estas negociaciones. Sin embargo, pues debe ser uno de los que tendríamos que tener al principio. Entonces vale la pena poner más atención en ello y para concretar y complementar esta parte ambientalista doy la palabra al maestro Remzi Shemalze Fuentes de la Universidad de Columbia Británica. Él es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en la Universidad de Berna, Suiza, y en el programa de doctorado Energía y Recursos Naturales de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, que actualmente cursa. Su línea de investigación se centra en el combate a la pobreza energética y la cooperación energética internacional en dicho sector. Previo a su incorporación a la Universidad de Columbia Británica, se desempeñó como director para Mercado Petrolero Internacional en la Secretaría de Energía de México y anteriormente también ha ejercido como director general de la Sociedad Cooperativa en materia de energía RA Bioenergía, investigador asociado al Centro de Economía y Prospectiva de Ciencia y Tecnología CEPCIT de la UNAM, así como profesor adjunto de la Facultad de Economía en dicha casa de estudios. Además, es autor de 2 publicaciones en materia energética y ha sido ponente sobre el desarrollo en este sector en diversos países. Damos la palabra al maestro Shemalze. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias al senador Armenta por esta invitación, este foro abierto en el cual podemos vertir diferentes tipos de opiniones. Yo quiero hablar un poco del sector energético, el TEMEC, y muy brevemente acerca de los proyectos prioritarios del gobierno federal, ¿no? Antes que nada, bueno, ya se ha mencionado, en lo que va del 2019, a partir de la entrada del nuevo gobierno, bueno, se han sumado 309,000 millones de dólares al comercio de bienes. México ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual es importantísimo. Y bueno, para el sector energético esto sigue siendo prioritario. Siguiente, por favor. La integración energética en América del Norte ha beneficiado a los 3 países, ha beneficiado a los consumidores y productores. Actualmente, así como participan compañías mexicanas en Estados Unidos, participan compañías estadounidenses y canadienses en México. Y bueno, obviamente esto con requisitos de transferencia tecnológica que van desde el 8 hasta el 50%. Podemos, con este mecanismo que se preserva en el TEMEC, podemos captar tecnología dando el ambiente adecuado para la absorción de tecnología.
Yo creo y defiendo que el tratado TEMEC promoverá una mayor integración energética, menores precios para los consumidores y transferencia tecnológica para el fortalecimiento de la industria, Pemex y CFE. Bueno, en resumidas cuentas, esto es una gráfica de dónde estamos ahorita en las exportaciones y las importaciones. Básicamente, México y Canadá exportan crudo a los Estados Unidos, lo refinamos, lo traemos de vuelta y, bueno, nuestra matriz energética, la mayoría de la electricidad que la generamos con gas en plantas de ciclo combinado, que importamos de Estados Unidos, que como es muy sonado, tiene los precios más baratos de gas en el mundo, que de hecho tiene una sobreoferta ellos de gas, ¿no? Rápidamente, siguiente. Tenemos 22 puntos de internación de gas natural, que a 2018 tenemos una capacidad total de 8.614 millones de pies cúbicos diarios. Siguiente, en materia de electricidad, tenemos 11 puntos de interconexión eléctrica, 6 permanentes y 5 de emergencias. A lo largo de los años, por ejemplo, durante el huracán Sandy, nosotros proveímos desde Tamaulipas del sistema eléctrico nacional, provimos de energía eléctrica a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, obviamente el sistema de Baja California, que no está integrado al sistema nacional, está integrado al sistema del oeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá. Así como en la frontera tenemos los sistemas integrados a la red, a ERCOT, la red de Texas, ¿no? Con intercambios de electricidad comerciales que aumentan año con año. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya del TEMEC, el TEMEC mantiene una tasa arancelaria de 0 para crudo, petrolíferos y gas. En 1994, México en cierta forma se excluyó del tema de la energía porque teníamos la rectoría total del Estado en todas las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos. Después de la reforma del gobierno anterior, que se abren muchas de esas actividades, ¿no? Esto cambia, pero sin embargo, bueno, por la intervención correcta intervención del negociador subsecretario Sead Curi, se negocia y se logra el reconocimiento de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el capítulo 8 de la propiedad y la rectoría inalienable de México sobre sus recursos naturales, siguiendo el artículo 27 constitucional, para dejar la certeza para el futuro, lo que dure el tratado, de que México siempre va a tener la rectoría y la propiedad de lo que hace con sus recursos. Somos una nación soberana y eso se ha mantenido desde la expropiación petrolera, ¿no? Bueno, el TEMEC entonces no incluye un capítulo de energía como tal, pero la energía se aborda de varias formas en diversos capítulos, ¿no? Canadá y Estados Unidos sí firmaron por separado una carta en materia de energía, que es más para ellos como temas sobre su interconexión, sobre su regulación. Antes había algunos temas ahí de Estados Unidos le ponía ciertos aranceles a los diluyentes que necesita Canadá para mover su crudo, que es muy pesado. Pero bueno, para México, el TEMEC mantiene una tasa… Bueno, no, la siguiente, por favor. Para México lo más importante, que son adiciones en sí, ¿no? Está una solución de controversias de inversión México-Estados Unidos, que esto a diferencia de la de Estado a Estado sigue siendo empresa-Estado. Esto fue un punto, así se le dice, ofensivo para Estados Unidos en la negociación, en la cual por el tema de la cláusula de la Sunset Clause, dijeron, bueno, necesitamos tener la seguridad de que pues, las inversiones que se puedan hacer, Canadá no participa en esta parte, es Estados Unidos, las inversiones que podamos hacer pues tengan cierto respaldo, arbitraje internacional. Esto, tiene sus retos y beneficios para México, pero bueno, en sí el beneficio tangible es de que las empresas de Estados Unidos tienen seguridad, ¿no? Tienen seguridad ante cualquier eventualidad que pudiera surgir de que sus inversiones tienen cierta protección o no, lo cual es estándar en cualquier tratado comercial prácticamente mundial, ¿no? Otra cuestión que hay es la contratación pública. Nos comprometemos a dar piso parejo para las licitaciones públicas, así como empresas mexicanas pueden llegar a hacer a participar en contrataciones de gobierno de los Estados Unidos. De la misma forma, el mismo trato se le da
a las empresas norteamericanas que vengan aquí. Esto incluye obviamente a Pemex, CFE, el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera, ¿no? Bueno, las medidas de protección al medio ambiente, que la doctora ya mencionó, básicamente yo para el tema de energía podría mencionar rápidamente nada más que no hay menciones específicas para el sector energético y tampoco para el cambio climático como tal, por cuestiones del gobierno actual de Donald Trump, pero sí se especifica que los países no deberán de echar para atrás regulaciones en protección ambiental. Esto es muy importante porque antes de la firma del tratado, Donald Trump echó para atrás muchas regulaciones en materia de agua relacionadas directamente con el carbón para hacer más competitiva su industria, ¿no? Pero bueno, esto fue un tema defensivo para México y Canadá, y bueno, se logró. Otro tema también es de que se asumen medidas en caso de contaminación accidental por buques. Aquí debemos recordar que los dos más grandes desastres naturales han sido en el Golfo de México, con Deepwater Horizon, ¿no? de BP, y pues el blowout que tuvimos con el pozo Ixtoc, muy lamentable, de Pemex, ¿no? Entonces, se establecen medidas de cooperación en caso de derrames por buques. Adicionalmente, pues pertenecemos a otras instancias de la Organización Marítima Internacional, los 3 países, para justo este tipo de cosas. Bueno, también se asumen medidas de cooperación en diferentes frentes. Bueno, los países deberán de armonizar en 9 años sus medidas de eficiencia energética. Esto es tanto un reto como una oportunidad para la industria mexicana, para que puedan vender sin pretextos más a los Estados Unidos. Estamos hablando de aire acondicionado y de diferentes tipos de productos, ¿no? Y bueno, en materia de regulación energética y de todo tipo, anunciar con anticipación que vamos a implementar medidas regulatorias nuevas. Esto incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es algo que queremos tener, o sea, que las empresas tengan certeza de los reguladores, ya sean CNH, ya sean Comisión Reguladora de Energía, que sepan hacia dónde van las regulaciones, ¿no? Y bueno, por último, hay un programa de devolución de aranceles, que es si importas petróleo, que se fortalecen las medidas de reglas de origen para el importador, pero si importamos petróleo de otra zona y lo transformamos para consumirse en la región, podemos tener alguna devolución de aranceles, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, lo que quiero hacer, siguiente, es hablar muy brevemente, no me queda mucho tiempo, de los 4 programas prioritarios del gobierno federal y cómo estos pueden estar impactados un poco por el TEMEC. Primero quiero hablar un poco de ellos, ¿no? Empezamos con la refinería de Dos Bocas. Siguiente, por favor. Bueno, primero los datos técnicos. México, por un modelo de desarrollo que se eligió, nada más refina el 23% de su producción petrolera. Ahora sí que lo mandamos, como diría el presidente, mandamos hacer mandamos las naranjas para importar el jugo de naranja, ¿no? Lo cual, pues, para el modelo actual que queremos manejar o que se quiere manejar en el país, no es eficiente importar el 75% de los petrolíferos si realmente vamos a invertir en la construcción de refinerías, ¿no? Hay que darle valor agregado, ¿no? Pero sobre todo, el valor agregado sí es importante, pero hay que verlo también con una visión de negocios. Esto es una oportunidad para Pemex de hacer un negocio, de hacer una planta eficiente, ¿no? Entonces, es una inversión muy grande en la cual se espera que haya altos contenidos altos contenidos nacionales, 50%, que me parece muy bueno. Y bueno, la refinería es muy similar a lo que tenemos en Deer Park. 340,000 barriles de crudo maya pesado, una refinería que es una coquizadora desde el inicio, diferente de las demás del Sistema Nacional de Refinación, que producirá 290,000 barriles diarios de diésel, gasolina y otro tipo de combustibles, ¿no? Bueno, Dos Bocas tiene una ventaja, siguiente por favor, tiene una ventaja a diferencia de las 6 refinerías que se construyeron desde 1914, que fue Madero, ¿no? A lo largo de los años, que desde el principio es una coquizadora diseñada para el crudo pesado que ahorita predomina en la extracción del petróleo en México. Bueno, el gran problema de la rehabilitación de las refinerías, es un tema muy importante porque estamos produciendo, a junio estábamos al 38% de la capacidad, ¿no? Esto se debe a diferentes factores, sobre todo que, bueno, México en su momento, cuando se descubre Cantarell, todos los pozos del sistema de Cantarell, pues nos enfocamos a producir el petróleo. El primer petróleo que salió de Cantarell pues era un petróleo muy ligero, ¿no? Como es normalmente cuando uno encuentra un petróleo de este tamaño. Y bueno, muchas de las refinerías que se llaman de hydroskimming,
se diseñaron para esto. Obviamente, al meterle petróleo más pesado, van bajando la capacidad de refinación. Hubo reconversiones. Yo estoy de acuerdo con muchos autores que se hicieron malas reconversiones en su momento. La última fue en 2011. Y no se hizo lo que en cierta forma se quiere hacer ahora, de hacer una coquizadora, ¿no? Para realmente aprovechar el crudo pesado. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, y de avances, pues ya se listaron los 6 paquetes para el desarrollo de la refinería de Dos Bocas, 7.508 millones de dólares. Solamente falta la parte del almacenamiento, de los tanques de almacenamiento de la refinería, lo cual es que se va a dar prioridad a empresas mexicanas. Estos 6 paquetes ya tienen el 50% de contenido nacional, lo cual es muy importante, pero también es muy importante que Pemex justamente pueda capitalizar y lograr esta transferencia de tecnología, ¿no? Y bueno, en materia de refinación hay avances muy importantes. Ya se incrementó 28% la capacidad de procesamiento de crudo, ¿no? Hemos disminuido la importación de gasolinas, que es lo que se pretende en este esquema de soberanía energética, ¿no? Y bueno, retos para mí en la construcción de la refinería debe permitir cierta flexibilidad para refinar diferentes productos, lo que se hace en todas las refinerías del mundo. O sea, tú te planeas con anticipación para poder producir o sea, ya sea con una base de combustible, tú puedes producir diferentes combustibles. El subir y bajar esos combustibles, qué produces más, qué produces menos, es muy importante para poder atender las necesidades del mercado, que al final de cuentas el mercado son los mexicanos que cambiamos nuestras preferencias de productos, consumimos diferentes cosas, ¿no? Bueno, lo que decía, que Pemex pueda realmente capitalizar esta transferencia de tecnología. No hay que cometer las ineficiencias pasadas que hicieron las reconversiones. Bueno, ineficiencias para muestras, pues paros, Madero está parada totalmente. Bueno, ya se pudo poner a producir una parte de la refinería, accidentes, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la planeación de la refinería no se dio a tiempo, ¿no? O sea, creo que aquí es muy importante un dicho que dice, despacio que vamos deprisa, ¿no? Pero bueno, todos queremos que se construya una refinería moderna y competitiva para el bien de México. Al final de cuentas, Pemex deberá de competir en el mercado interno con los importadores. O sea, al final de cuentas, no sé si les tocó ver, muchos de ustedes aquí somos de la Ciudad de México. Yo viví en la Ciudad de México cuando se abrió la primera BP por satélite, y se hacían unas filas inmensas, ¿no? Hay realmente una concepción muchas veces errónea de que la gasolina extranjera es mejor. Y Pemex va a tener que justamente resolver este tema. Competir con calidad, hasta con publicidad, ¿no? Hay que competir. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, el TEMEC aplica mecanismos de solución de controversias para el sector energético y brinda seguridad de que las compañías de EU puedan participar en licitaciones y contratos para el desarrollo de la planta de Dos Bocas y la modernización de las refinerías, y así como todos los contratos que va a haber. O sea, realmente tenemos estos 3 años para hacer de nuestras empresas productivas del Estado garantes del desarrollo nacional, como alguna vez lo fueron, digo, olvidando el tema de que toda su utilidad se usó para el gasto corriente y todo eso. Realmente tienen que aprovechar el tratado, tienen que aprovechar a captar la tecnología que podamos, aplicarla en México y desarrollarla. Aquí hay que meter al Instituto Mexicano del Petróleo, al UNAM, a las universidades que sean. Siguiente, por favor. Bueno, el Plan Nacional de Gas y Petróleo, no tengo mucho tiempo, me apuro. 70,000 barriles para 2019, 320,000 barriles para 2021. El campo y Izachi, que es 50 pozos, lo cual es perfecto, ¿no? Que Pemex se meta a donde tiene el expertise, este tipo de pozos, ¿no? Bueno, Trión es una gran oportunidad, también se debe desarrollar este que fue de los farm outs. Y bueno, en mi opinión, después de una reevaluación consistente, medidas de transparencia que tenemos no solo en el TEMEC, sino en el Plan Nacional de Desarrollo, se debe de reevaluar la reactivación de las rondas petroleras. Al final de cuentas, las empresas se les exigió en su momento, el gobierno federal exigió en su momento un 70% de government take, lo cual es mucho más arriba que muchísimos países, y lo están haciendo. Es negocio para las empresas. ¿Por qué no puede ser negocio para empresas, para Pemex, ¿no? Para todos. Al final de cuentas, tenemos que desarrollar el sector,
tenemos que desarrollar el país, necesitamos los ingresos para sacar a muchísima gente que tenemos en situación de pobreza, y esto lo podemos hacer todos juntos, ¿no? O sea, pero bueno, obviamente con las medidas de transparencia necesarias. Transparencia en todo momento es algo básico para el sector energético. No queremos ser otro tipo de países, no los voy a mencionar, pero la transparencia es fundamental, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, bueno, voy a hablar un tema rapidísimo, perdón. Hay un desentendimiento ahorita entre CFE y los desarrolladores del gasoducto marino Brunswick-Tuxpan, que, bueno, podría traer graves consecuencias para el TEMEC. El presidente dijo que se resuelve esta semana, perfecto. Pero bueno, esto ha estado en el borde de reventar en muchos sentidos. Si bien estoy de acuerdo que es muy, bueno, para comentar rápidamente, CFE le paga a alguien porque traiga el gas, pero compra el gas a otra persona. La persona que tenía que traer el gas se retrasó en esto por cuestiones que ellos atribuyen al gobierno mexicano. Yo no voy a opinar, no tengo conocimiento para opinar sobre eso, pero al final de cuentas se firmó un contrato que, si nos vamos a arbitraje, podríamos perder. Un contrato que es prioritario para Canadá, porque TransCanada es una empresa de las más importantes de ellos, bueno, ahora es TC, y para Texas, porque Texas no puede sacar su gas. Tiene un problema de sobredemanda, no puede sacar su gas, tanto es así que hay precios negativos en Eagle Ford. Entonces, para ellos, el gobernador Greg Abbott, como conocen, le manda una carta al presidente, algo, creo que muy negativo que hiciera eso, del nivel de un gobernador, no respetar esos tipos de niveles, pero al final de cuentas dice que puede tener graves consecuencias. Eso es por el lado republicano. Por el lado demócrata, pues Nancy Pelosi es nada más y nada menos que miembro del consejo de Sempra, que Innova, la otra empresa involucrada, es parte de la sociedad, ¿no? Y pues obviamente ellos tienen presiones, los demócratas ahorita, de muchísimas compañías de lobbying que están en contra de que se firme como está el TEMEC. Entonces, ese es un tema bien importante, ¿no? Y bueno, siguiente, ya voy a acabar, perdón. Rápido vamos, hay retos del PRODECEN en 2019, modernización de las 60 hidroeléctricas. Realmente es muy importante que modernicemos las hidroeléctricas, es un punto importante repotencializarlas. Estamos usando turbinas viejísimas y es energía limpia, renovable, ¿no? Aumentar el Plan Nacional de Desarrollo incrementó la participación de las energías renovables para el 35.8%. Todavía tenemos el gran compromiso nacional, 1.630.000 personas no tienen acceso a la energía eléctrica en este país. La prioridad es, les tenemos que llevar energía eléctrica, ya sea con combustóleo, con los tenemos que suplir de energía eléctrica. Hay que reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, somos el peor lugar de la OCDE en pérdidas técnicas y no técnicas, son los diablitos básicamente de CFE. Y bueno, riesgos, la cancelación de la línea de transmisión. Y bueno, siguiente. No todo Estados Unidos y Canadá, hay que ver hacia el sur. En el sur tenemos el CIEPAC, la integración eléctrica con América Central es súper importante, y tenemos un posible proyecto de gasoducto para llevar ese combustible. Siguiente, creo que es la última. Nuestro sector energético participa en diversos foros, de diferentes formas, en 30 organismos, mecanismos multilaterales fuera de la región de América del Norte. Hay oportunidades de cooperación inmensas con China en materia de energía solar que tenemos que aprovechar, ¿no? Hay oportunidades inmensas con Rusia, hay oportunidades inmensas con África. En el desarrollo general, México es líder en el desarrollo de energía geotérmica, lo fue durante muchos años. América Latina nos ha pedido que les ayudemos, África nos ha pedido que les ayudemos. Tenemos que ir para allá, no tenemos que ir a otro lado. Y bueno, nada más para concluir, nos vamos a la última, por favor. El TEMEC presenta oportunidades y retos para el sector energético. Pemex y CFE deben materializar las oportunidades que les brinda la nueva política energética para ser empresas competitivas que beneficien a todos los mexicanos, ¿no? Todos los mexicanos, más allá de las buenas medidas de transparencia que se están desarrollando del gobierno federal, tenemos que exigirle a nuestras empresas, porque son nuestras empresas Pemex y CFE, ¿no? Y bueno, hay más oportunidades que América del Norte. Muchas gracias. Gracias, maestro Remzi Shemalze. Como podemos ver, como ya se dijo, o sea,
Tenemos muchos retos enfrente, muchas oportunidades. Ahora el dilema es cómo aprovecharlos, cómo insertarnos en estas cadenas productivas que representan cada sector económico. Que estamos analizando y otros más que todavía falta de ser analizados. Ahora le damos la palabra al doctor Gerardo González, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM, investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece al SNI, sus líneas de investigación son Estado, Innovación, Tecnología, Competitividad, MIPYMES, Mercado de Trabajo, Salarios, Inflación e Industria. Los proyectos de investigación más recientes de él son políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera y la importancia de las micros, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Su libro individual más reciente se publicó en el 2018 y lleva por título Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia, y este año se publicó el libro colectivo MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Le concedo la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes. Después de este pequeño accidente que ya casi no me dejaba exponer. Quiero agradecer al senador Alejandro Armenta Mier, al doctor Roberto Cepeda su invitación y a la maestra Carmen Morales su buena atención para que mi presencia aquí sea posible. Yo voy a tratar de darles más bien a través de las propias presentación, si por favor la siguiente. A veces las imágenes dicen más que muchas palabras. Entonces, la idea es dar una perspectiva general para ubicar lo que sería la cuarta revolución tecnológica y un poco ubicarla con la cuarta transformación. Seguimos, por favor. Digamos, a veces se ve a la tecnología, y eso desde el siglo XVIII, como un enemigo de los trabajadores, pues porque vienen a desplazar a los trabajadores o a la fuerza de trabajo. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas se refiere a los cambios en el conocimiento y el desarrollo tecnológico que permiten aumentar la productividad del trabajo y proporcionar los bienes y servicios que una sociedad requiere para su reproducción. Simplemente hay el ejemplo de los altos hornos. En tanto el tiempo que se tiene que dedicar para la producción de una tonelada de acero, con los altos hornos se redujo casi 1000%. Ustedes imagínense, ¿no? A esto que le llamamos productividad. Seguimos, por favor. Las revoluciones tecnológicas, hay una gran discusión ahí si es 1, 2, 3, 4, 5, si vemos el carácter energético, el carácter de los elementos que permiten su movilización, la mecanización, la electricidad, la informática, y en esto la informática, la digitalización, se pierde en el tiempo. O sea, como todo esto es un proceso histórico, uno podría decir, bueno, es que realmente la informática empieza, como lo vamos a ver ahí, por los 70s, ¿no? Pero si no tiene uno los antecedentes, pues de dónde vienen las computadoras, ¿no? O de dónde viene cualquier otro elemento necesario en el proceso de producción. ¿Seguimos? Partimos un poco de esto de la tercera revolución industrial, porque es aquí donde se consolidan los avances científicos e industriales de las tecnologías de la información, basadas en los espectaculares avances en la electrónica. Se amplían las capacidades de almacenamiento y el tratamiento de la información y el abaratamiento de los costos de producción de los materiales. Es aquí cuando, vinculándolo en el aspecto político, pues estamos hablando del tránsito del Estado benefactor, ¿sí?,
hacia las sugerencias de que sea el mercado, es decir, el neoliberalismo, que se establece pues, a partir de los años 70 y que se va consolidando en todo el mundo. Y esa idea del mapa mi lado derecho, quién realmente está más interesado en que se dé esa globalización. ¿Seguimos? Hay elementos fundamentales que nos muestran estos cortes, ¿no? Entonces, las innovaciones que permiten el desarrollo de las comunicaciones con la multimedia está en 3 tecnologías punta. Los microprocesadores, que son diminutos cerebros artificiales capaces de realizar millones de combinaciones por segundo. La transmisión óptica de datos que permitió que estos circulen a la velocidad de la luz y los sistemas de comprensión y codificación de las señales digitalizadas. Aquí estamos hablando de los 60 a los 70, ¿no? ¿Seguimos? Las tecnologías de la información basadas en la electrónica, incluida la impresión electrónica, presentan una capacidad incomparable de memoria y velocidad de combinación y transmisión de bytes. El texto electrónico permite una flexibilidad de retroalimentación, interacción y configuración mucho mayor. La comunicación en línea, combinada con la flexibilidad del texto, permite una programación de espacio, tiempo inmediatos. ¿Seguimos? El uso de la computadora. La extensa aplicación de la computadora recibe más adhesiones que protestas. Tiene importantes implicaciones culturales, ya que la computarización proporciona nuevas formas de ganar el terreno al medio. Sin embargo, como el ejemplo del señor ya mayor, que estamos más o menos en ese rango, es la dificultad, ¿no? Físicas, pero también ya de aprendizaje o de, digamos, ya no tenemos memorias tan como puede ser la chica del lado derecho, ¿no? Y una de las cuestiones de la chica del lado derecho es que ahora son multifuncionales, ¿no? Y se requieren de una calificación permanente. Ya no se habla de la carrera, sino se habla de las carreras y de las actualizaciones permanentes de esas carreras. ¿Seguimos? En los años 80 hubo una inversión tecnológica masiva en la infraestructura de las comunicaciones, información que hizo posible la expansión de los mercados y la globalización del capital. En 1984 se inaugura en la ciudad de Tsukuba la primera fábrica sin obreros, controlada totalmente por un ordenador central. Al cabo de ese año, Japón había construido 30,000 robots industriales, de modo que a finales de la década acumuló un total de 500,000 robots en funcionamiento. Aquí es importante recordar que Estados Unidos a mediados de los 80 realiza todo un esfuerzo de innovación y desarrollo porque se había rezagado con respecto a Japón. Y entonces Japón estaba ganando el mercado interno norteamericano, sobre todo en la industria automotriz, y es que empezaron a preocuparse. ¿Seguimos? La producción que mejor le funciona a estas nuevas tecnologías es precisamente el llamado toyotismo o producción flexible. Esto en realidad es una respuesta a la crisis del taylorismo, que se había convertido ya en una producción muy burocratizada, con graves problemas de improductividad y grandes márgenes de productos desechables. El objetivo era entonces disminuir la vulnerabilidad de la cadena de montaje, el ausentismo, el turnover y más generalmente a las diferentes formas larvadas o abiertas de resistencia obrera. Se instauró lo que llamamos la flexibilidad interna del trabajo. Esto es la desespecialización, multifuncionalidad. O sea, es una cosa extraña, pero bueno, ya se habla no de la producción individual al estilo de tiempos modernos con Chaplin, sino ahora es el departamento. Ahora son los responsables, los departamentos de todos y cada una de las partes que les corresponde producir, junto con el desarrollo de la informática y la electrónica. ¿Seguimos? Seguimos con esta idea de la producción toyotista. Se abandona la producción masiva homogénea del Fordismo,
Decía Ford, ustedes pídanme los carros que sean siempre y cuando sean negros. No había otra. Y aquí ya hay, si ven ahí la gráfica del lado derecho, ya puedes hacer un auto blanco, uno rojo, uno azul, uno negro en la misma cadena sin que haya interrupción del proceso. Esto se avanza en el modelo Just in Time al habilitar el intercambio de información en tiempo real de todos los actores que participan en la cadena de valor y en varias direcciones, conformando una red. Siguiente. Aquí metemos un poco el Tratado de Libre Comercio, porque este tratado lo que buscaba era fortalecer el proceso de apertura económica que amplió el mercado de bienes en un área de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Se crea una economía de exportación impulsada por las grandes empresas transnacionales para abastecer el mercado de los Estados Unidos. Aquí es importante porque estamos hablando ya del tratado del Telecán y que ahora se está renegociando. El problema es de que quiénes son realmente los beneficiados de este proceso, y como ya lo señalaron hoy en la mañana y hace un momento también, pues son las grandes empresas transnacionales. En nuestro caso, las empresas automotrices, ya lo decían por ahí, hay la intención de que pudiéramos fabricar un auto mexicano, pero el 100% de las empresas automotrices son extranjeras, ¿no? Y fundamentalmente norteamericanas. Entonces aquí el problema está en saber por qué Trump quiere que regresen estas empresas y que han recibido bajos salarios y todas las condiciones para su desarrollo. Seguimos, por favor. Ya me quedan 5 minutos, pero bueno, a donde lleguemos, ¿no? Está la construcción de la nueva infraestructura. Seguimos, por favor. El desarrollo del teléfono celular, ahorita que hablaban de los 80 y tantos millones de mexicanos, sirve para hacer muchas cosas más que hablar, y que se beneficia de la implantación de los sistemas digitales de banda ancha, capaces de multiplicar considerablemente la cantidad de información transmitida por métodos analógicos, así como de mejorar la transmisión de imágenes y sonidos. ¿Seguimos? Los empleos en las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones en las 2 últimas décadas del siglo XX pasaron por 3 etapas diferentes: automatización de las tareas, experimentación de los usos y reconfiguración de las aplicaciones. ¿Seguimos? En el orden productivo, comercial y financiero, la tecnología de la comunicación es crucial para gestionar una red mundial en los servicios financieros, el transporte de bienes y personas rápido y de gran capacidad como el aéreo, las líneas transoceánicas de navegación, los ferrocarriles y las autopistas. ¿Seguimos? Los robots, la robótica de la nueva generación, pues ustedes ya lo ven, hay una nueva generación de robots que está haciendo, que ya puede aprender, ¿no? ¿Seguimos? Las principales empresas que se han beneficiado de este proceso de desarrollo tecnológico pues han sido la automotriz, la aeronáutica, electrónica, textil. Adelante. Esto es importante, se da un desplazamiento por la automatización. Seguimos. Quisiera aquí que vean algunos datos. En el año 2000, el total de empleados en la industria automotriz en Estados Unidos era de 1.313.600. En 2012, cuando se da la crisis en Detroit, eran 772.900, es decir, se redujo en 70%. El caso de Detroit pasa de 153.000 a 90.000. ¿Seguimos? Aquí está, en el caso de la robótica y el desplazamiento laboral, el 75% de estos datos son, luego dicen son de los alarmistas, ¿no? Porque pues, ¿cómo vamos que el 75% del stock del capital robótico pertenecen a China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania? Se habla que en los próximos 2 años, 1.7 millones de nuevos robots industriales serán incorporados. Alrededor del 47% de los empleos en el mundo son susceptibles de automatización, es decir, de ser reemplazados por máquinas.
aunque como vamos a ver, de acuerdo a los salarios, en México está un poquito más alejado de esta realidad. ¿Seguimos? Bueno, un poco la cuarta revolución, vamos, ahí está un poco que vean el texto. Adelante, por favor. Me interesa llegar un poco a los salarios y decir algo sobre la cuarta transformación, ¿no? Ahí están las nuevas tecnologías, la impresión de 3D, etcétera, que, adelante. La inteligencia artificial, aquí nuevamente es la profundización de la innovación y el desarrollo tecnológico. Dice ahí, se habilitan máquinas con capacidades cognitivas propias de los seres humanos, visión, lenguaje, comprensión, planificación y decisión. Es más, ya hay robots con los cuales uno puede jugar ajedrez. Adelante. La producción de vehículos ha sido la más beneficiada con estos procesos. El uso de drones en el proceso productivo es una cuestión ya de ¿seguimos? Ya termino casi, ¿no? Hay una revolución en la oferta y ahora trabajamos sobre la demanda, ¿no? Y ya, aunque sigue siendo una producción masiva, ya va encauzado para cubrir necesidades específicas, hacernos únicos en este mundo capitalista. ¿Seguimos? El consumo en el mercado mundial, hay millones de productos, millones de cuestiones que uno puede adquirir, ¿no? En el mercado libre o donde ustedes quieran y con un teclazo y su celular inteligente lo pueden hacer. Adelante. Aquí un poco me interesa ver esto, ¿no? La evolución de los salarios en el neoliberalismo. Si bien la caída del salario real venía desde 1976, en la época neoliberal, alcanza el 25, el poder adquisitivo es del 25% con respecto a 1976. Y bueno, si puedo comentar más adelante los salarios internacionales, pues lo haré si hay alguna pregunta. Pero aquí nada más quiero señalar lo último. Si ven ustedes ahí la curva entre 2018 y 2019, hay un repunte, un pequeño repunte. ¿Y esto a qué se debió? Pues a que los salarios mínimos generales se incrementaron. A ver la otra gráfica, por favor. Se incrementaron 16%, la otra. Se incrementó en 16% a los salarios mínimos generales. Los salarios mínimos de las fronteras prácticamente se duplicó, ¿no? Y se están reconfigurando los salarios profesionales. Ya para el próximo año están los salarios para los trabajadores del hogar, con un salario mínimo que va a ser de 248 pesos. Entonces, realmente esta idea de cómo sacar a la gente de la pobreza no es con los programas asistenciales, es con programas productivos, con mejoramiento del salario real de los trabajadores. Gracias, disculpen que no. Gracias, doctor Gerardo González, y pues una disculpa por los tiempos. Continuamos para dar paso al último ponente y de esta manera completar también hacia la parte de la industria. Él complementará desde una ponencia de la industria automotriz, justamente tema que ya un poco abordó en cuestión de salarios y otros, y de innovación, el doctor González. Presento al maestro Marcos Noé Maya, del Instituto Mora y de la UNAM, Facultad de Economía. Es candidato a doctor en Economía dentro del campo del conocimiento de la Economía Urbana y Regional por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde actualmente se desempeña como investigador en el CEDRUS, que es el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Urbano y Sustentable. Sus líneas de investigación son cadenas productivas, clúster, desde el ámbito regional. Obtuvo el grado de maestro en estudios regionales con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora del CONACYT, generación 2009-2011, y estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Desde el 2015 ha fungido como consultor y asesor del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, de la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
Trabajó para la Procuraduría General de la República en la evaluación del impacto presupuestal y desarrollo organizacional en el 2008 y 2009. El maestro Maya ha publicado varios artículos para diversas revistas académicas, como Trayectorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Cuadernos del Posgrado del Instituto Mora. Asimismo, el doctor Maya ha colaborado en artículos de opinión en periódicos como El Universal y La Silla Rota. Concedemos la palabra al doctor Marcos Maya, por favor. Creo que no, ya. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Senado de la República, el senador Armenta, que nos abandera esta mesa, a los colegas investigadores y al público en general. Voy a tratar de ser muy puntual. Realmente lo que hay que decir, mucho se ha tocado ya en las ponencias previas. Vamos a hablar directamente de un caso particular, que es un caso aleccionador, que es el de la industria automotriz, para ejemplificar la debilidad estructural de México en su inserción global. Por global vamos a entender que su inserción hacia el mercado norteamericano. Realmente no tenemos una diversificación muy grande en términos de comercio exterior. Por eso entonces vamos a hablar de esta debilidad que tenemos y dependencia más bien sectorial a las importaciones en la industria manufacturera, en particular la industria automotriz. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, México comienza un proceso de inserción hacia el mercado norteamericano desde hace ya bastantes décadas y ha mostrado una industria débil en términos de competitividad. Se ha tomado como estrategia y como bandera de crecimiento y de desarrollo la inversión extranjera directa. Se ha pensado que la inversión extranjera directa, que llega finalmente no a todo el país, sino a algunas regiones, y aquí quiero ser muy enfático que la globalización o la inserción de México a la apertura comercial no es de todo el país, sino solamente de algunas regiones, ¿no? Y regiones que las que no se pueden insertar son regiones perdedoras en esta política. Ha sido, digamos, pensado como una estrategia de desarrollo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que ni esa política de desarrollo ha logrado insertar a esas regiones a una globalización con éxito, sino ha sido, digamos, una inserción parcial, una inserción donde solamente algunos eslabones que tienen realmente incorporación de valor pueden sumarse a esta estrategia. Y claro, el actor transnacional pues es un actor que va a aprovechar esas ventajas competitivas, ¿no?, para poder globalizarse desde México. Entonces, hay una nula estrategia para incorporar industrias nacionales con la inversión extranjera, es decir, si la inversión extranjera tiene como propósito ser palanca de crecimiento, motor de desarrollo, pues los sectores nacionales no se insertan a esta industria transnacional de inversión extranjera. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver que hay rezagos tecnológicos importantes. Esto genera enclaves regionales. Los enclaves regionales, entendamos el concepto, ¿no?, tomando como base la literatura económica, no es un enclave de exportaciones, aquella actividad que, bueno, tiene como propósito el mercado exterior, sin embargo, no tiene eslabonamientos productivos con las regiones o con relaciones interregionales que sean nacionales. Esa es la idea. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, los objetivos de esta ponencia son poner énfasis en una política basada en inversión extranjera directa sin encadenamientos ni empleos productivos en las economías nacionales y regionales, lo cual desde nuestra perspectiva ha sido una estrategia fallida, ¿no?, estéril. Las industrias que se pueden ilustrar, pero bueno, no voy a ilustrar todas, nada más la industria automotriz, pues están también los electrónicos, los textiles, entre algunos otros sectores, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, los criterios que nosotros utilizamos en la investigación es medir el grado de articulación o a través de los encadenamientos productivos de la manufactura local, ver el porcentaje de valor agregado regional o nacional y el valor agregado externo que se suma a esta producción. Y ahí vamos a darnos cuenta de la fuerte dependencia de las importaciones, ¿no? Otro criterio, bueno, pues es ver la heterogeneidad estructural, que no es otra cosa más que las diferencias que tenemos en productividad, y esa va a ser la razón por la cual no haya un encadenamiento productivo, ¿no? Una empresa transnacional con altos niveles de competitividad no puede
insertarse con éxito a otras estructuras con baja productividad porque pues incrementa sus costos. Bueno, vamos a verlo después con numeritos. Y bueno, finalmente los multiplicadores de empleo, ¿no?, potenciales, que no son otra cosa más que reproducir esta estrategia de vamos a generar grandes sumas de fuentes de empleo, pero pues de bajo salario, ¿no? Esa es la estrategia de las empresas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y quiero agregar aquí que no es una visión globalifóbica, ¿no?, ni es una posición en contra del libre comercio, al contrario, yo sigo pensando que es la palanca que nosotros debemos, no tenemos, digamos, escapatoria, tenemos que seguir adelante con esa estrategia, pero insertarnos de la mejor manera posible, esa es la idea, ¿no? Hay alrededor de 25 ramas de la industria automotriz, algunas directas, ahí están las tres de hasta arriba, son las más importantes, la 3361 es de ensamble de automóviles, ¿no? Pero hay otras dos, que es la 3362 y 3363, que son las de ensamble directo, pero hay todo un entramado importante de ramas que están dispersas en diversos niveles, segundo, tercer nivel, que son encadenamientos con ramas que tienen que ver con el textil, con la producción modular de asientos, con la producción de acero, con la producción de vidrio, con la producción de hule. Nada más piensen en un auto cuántas insumos tiene, ¿no? Sería maravilloso que gran parte de estos eslabones, digo, porque ninguna economía es una autarquía, ¿no? Todas las economías tienen que depender del comercio exterior y de importaciones de otros insumos, pero sería maravilloso que México tuviera mayor incorporación de estas ramas a la producción de un auto. A ver, seguimos a la siguiente, por favor, siguiente lámina. Y aquí es el punto donde vamos a iniciar el análisis. Aquí vemos que los datos son a 2014, están un poco rezagados en la medida en que, bueno, pues los datos disponibles del censo económico, sin embargo, bueno, con los instrumentos metodológicos que hemos diseñado, pues se pueden hacer estimaciones o extrapolaciones para ver las estimaciones actuales. Pero bueno, empezamos con este dato. México, de todas sus exportaciones, ¿no?, por cada dólar exportado se genera una dinámica de 1.35 dólares adicionales, pero si nos vemos en el renglón de México, de ese 1.35 dólar de exportación, 1.09 se van a encadenamientos con economías foráneas, ¿no?, es decir, insumos provenientes del resto del mundo. 25 centavos únicamente de encadenamientos intersectoriales. Esto significa que le vendemos se vende la industria automotriz, le vende a sectores de los sector servicios, está anclado mucho con el comercio de autos, con el autofinanciamiento y otros sectores, y solamente 1 centavo de encadenamientos nacionales intrasectoriales, solamente una relación con su cadena natural de proveeduría. Eso habla de que no hay encadenamientos productivos hacia atrás, ¿no?, como diríamos en términos de insumo producto, ¿no?, y de desarrollo tecnológico, por ese rezago. Pero no nada más nos ilustra esta triste realidad del caso de México, nos ilustra también la realidad con respecto a otros países de América Latina, que si bien es cierto la producción de automóviles y de exportación también es muy inferior a la de México, pero los encadenamientos son mucho más amplios, ¿no? Es de envidiar el caso de Brasil, que tiene un contenido por cada 2 dólares, ¿no? Prácticamente el 60% es de contenido nacional, ¿no? Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, ya nos queda muy poco tiempo, pero bueno, aquí vemos que los datos que hemos revisado de otros autores, por ejemplo, de investigadores como Mincer y Solís, mencionan, bueno, históricamente ha crecido esa dependencia, entonces a las importaciones ha pasado del 52 al 70%. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Yo, preocupado por esta situación, empecé a investigar, digamos, este tema, y empecé a hacer yo mis propias estimaciones, digamos, a través de una matriz de insumo producto de INEGI 2012 que se rasea hacia años más adelante para hacer una extrapolación y ver los coeficientes más actuales. Vemos que la fabricación de vehículos, es decir, las ramas de ensamble y proveeduría, se vinculan fuertemente como núcleo, esas ramas automotrices, pero
asociación con industrias básicas de segundo y tercer nivel es muy baja, ¿no? Ahí presento algunos datos, pero son, digamos, muy técnicos, que nos hablan del nivel de asociación, un nivel de 0 a 1, donde 0 es nula asociación, 1 es mucha asociación. Entonces vemos que en la fabricación de vehículos solamente 2 ramas se asocian, casi en el 1%. Pasamos a la siguiente. Pero midiendo lo que denominamos nosotros como especialización vertical, que no es otra cosa más que el valor agregado del contenido regional o nacional en un producto, vemos que por cada exportación, cada dólar de exportación de la rama automotriz de ensamble, que es la 3361, se importa el 63%, o sea, 63 centavos de cada dólar, ¿no? Y bueno, si vemos los demás componentes, el caso de la proveeduría, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, si la rama proveedora de autopartes sí está ensamblada, como decían en tu lámina anterior, con la producción de automóviles, está ensamblada porque importa. Si no importara, su coeficiente de asociación sería más disperso, ¿no? Entonces, ahí falta un engarce. Gracias a las importaciones se da esa conectividad. Entonces, ahí habla de una dependencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, yo como regionalista hice un análisis de la región noreste, de un muy poderoso clúster que seguramente todos conocen, que es el caso de Saltillo y Ramos Arizpe. Ahí la cosa se puede ver más evidente. Si a nivel nacional hay una dependencia de las exportaciones, a nivel regional pues se acentúa más esto. En la industria automotriz de esta región, 85%, 85 centavos de cada dólar, ¿no? es contenido importado, lo cual pues, hace ver pues, una dependencia más fuerte a nivel regional. Eso es prácticamente normal. Vamos a seguir adelante. Bueno, perdón, así como la canción de reversa. Vamos otra vez, regrésale tantito a otra lámina, por favor, de regreso. Nada más es un dato que me gustaría nada más acentuar ahí, gracias. En el caso de la proveeduría, que es la rama 3363, por cada peso de exportación, ahí nuestras estimaciones arrojan un peso de importación. Es decir, no se compra nada regionalmente, ¿no? Es un enclave natural y estas industrias de la rama 3363 en la región, todas prácticamente son transnacionales. Entonces, llega la industria automotriz, llega la inversión extranjera, pensando que va a generar multiplicadores en empleo y producción, y lo que genera son enclaves, ¿no? Ok, ahora sí, adelante. Entonces, vemos que hay una diferencia estructural de productividad en 3 sectores. Haciendo un ejercicio de sacar un promedio de productividad regional y ver los sectores están arriba y por abajo del promedio, nos damos cuenta que el ensamble de vehículos está muy por encima, ¿no? Porque como decía mi compañero anterior, el ponente anterior, el maestro Gerardo, que en efecto, ¿no? hay una fuerte robotización, entonces el nivel de productividad aumenta. La fabricación de partes de vehículos está ligeramente por encima del promedio de productividad. 4 ramas asociadas de las 25 que habíamos hablado prácticamente están abajo del límite de ese promedio productivo, pero 21 ramas están por debajo. Entonces aquí vemos cómo el grueso de la cadena no tiene la productividad necesaria para engarzarse y para generar estos efectos multiplicadores. Entonces, y hemos hecho el de la política regional, pues jálate la industria automotriz, crea condiciones para la industria automotriz cuando no hay condiciones de engarce, ¿no? Es un fenómeno estructural que no se ha podido remediar, ¿no? Seguimos rápidamente, ya vamos a terminar. Ok, bueno, esto ya lo dije, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? A la siguiente. Bueno, aquí es algo muy técnico, espero se pueda, lo voy a comentar nada más. La solución que se da es que, bueno, en México hay un equilibrio del comercio exterior entre la producción que depende de las importaciones, hay un equilibrio. Si yo quiero aumentar el crecimiento, yo quiero generar crecimiento del Producto Interno o de la producción manufacturera, va a depender de un crecimiento más que proporcional de las importaciones, porque ya vimos la dependencia que tiene. Entonces tenemos 2 vías para hacerlo. Para generar un crecimiento de una economía dependiente de importaciones, lo que tenemos que hacer es o elevamos el nivel de exportaciones para generar las divisas que financien ese crecimiento dependiente de importaciones, o 2,
hacemos que el coeficiente de importaciones a través de una sustitución de las mismas, de las importaciones, se atenúe, generando que entonces el equilibrio pueda darse sin la dependencia de exportaciones. ¿Cómo se da digamos, esa sustitución de importaciones? Bueno, pues generando tecnología, invirtiendo en educación, ¿no? Los cuadros de investigadores y de gente que las universidades públicas como privadas están generando, darles esa capacidad a las empresas, invertir en ellos para que las empresas justamente generen una política de empleo que se sume a estos esfuerzos para generar una sustitución de importaciones. La siguiente rápidamente, vamos a ver si ya no hay mucho. Bueno, esto es del empleo. La industria automotriz tiene fuerte impulso al empleo según los multiplicadores. Esto es que por cada dólar que la industria de ensamble y de autopartes genera, pues se generan $41 de salarios, pero las demás actividades por cada dólar solamente se generan $4. Pudiera parecer que sí hay efectos multiplicadores, pero las diferencias son enormes, ¿no? La siguiente, ya esto ya lo comenté, vamos a pasar a la siguiente, por favor. La siguiente, bueno, las propuestas, ¿no? Inversión en educación, ciencia y tecnología, a la de ahorita, ¿no? A la de muy corto plazo, que eleve mayor productividad y entonces en el largo plazo poder tener mayores salarios. Participación de los proyectos de universidades en proyectos regionales de inversión y nacionales y un verdadero clúster. Esta política de los clústeres es una política que no existe, es decir, como dijo Porter, un verdadero diamante clusteriano implica involucrar a universidades, implica al gobierno con sus programas a través de una proveeduría tecnológica avanzada y la empresa motriz. Pero aquí no existe esa vinculación, entonces hay un clúster formal en las regiones, pero no son clústeres funcionales, ¿no? Que se eleve el mayor contenido nacional, se contribuiría a mayores exigencias regionales que se están pidiendo ya en el TEMEC, ¿no? Entonces ahí podemos matar dos pájaros de un tiro. Aquí le cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marcos Maya. Pues como lo vimos en el recorrido de estas 3 mesas, podemos detectar cómo la cuestión del comercio exterior, en este caso la renegociación del TEMEC, se va uniendo con la gestión de la hacienda pública, para tratar con este proyecto que estamos en esta 4ª transformación, con el proyecto propuesto por el presidente, de devolver la soberanía a las empresas mexicanas públicas y así lograr una política económica integral para impulsar un verdadero desarrollo. Como se decía en un principio de las ponencias, para no vender el petróleo, no exportar el petróleo, y regresarlo como gasolina, ¿no? Sino hacerlo aquí. Necesitamos impulsar las microempresas, las pequeñas, las medianas, y tenemos que hacer estrategias conforme a estos diálogos, justo como ahorita se cerraba con estos diálogos entre la cuestión productiva, las empresas, el Estado y la academia. Entonces, de esta manera, una vez más y para concluir, agradecemos profundamente al senador Alejandro Armenta, a la Comisión de Hacienda y al Senado de la República en general. Pasamos a dar las constancias de esta mesa y muchísimas gracias a todos por asistir y los esperamos el día de mañana. Gracias. Solamente compartir y agradecer en este primer día del conversatorio México, Integración Económica Mundial y Política Comercial de la 4ª Transformación y su impacto en la política hacendaria. Agradecerle a la doctora Graciela Martínez, que estuvo, al doctor Jorge Calderón, muchas gracias por la coordinación, a la doctora Elisa, al maestro Alberto Bello de Expansión, al doctor Roberto Cepeda, a la doctora Paz Consuelo, al doctor Juan Carlos Barrón, a la senadora Malú Micher, a la senadora Rocío Abreu, al doctor Gerardo González, al maestro Remis, al maestro Marco Antonio Noé Maya,
a la doctora Edith Antal y desde luego a nuestro compañero de los medios Roberto de Sachí y a la maestra Carmen Morales, a todos los que han participado, a los invitados, a los compañeros, compañeras de las diferentes universidades, doctores, académicos, investigadores que hoy nos hicieron el favor de acompañar en este encuentro que desde luego encabezó y presidió en su momento el secretario de Hacienda y el coordinador, el senador Ricardo Monreal. Le vamos a entregar al maestro Remis Shemalsi Fuentes su reconocimiento, por favor. Al doctor Gerardo González, por favor, si me hace. Doctor, muchas gracias. Al maestro Marcos Noé Maya. Muchas gracias. A la doctora Edith Antal. Y desde luego a la maestra Carmen por la conducción. Muchas gracias, maestro de ceremonias. Por favor, si eres tan amable, ya te quité la coordinación. No, senador, Si eres al tan- contrario, pues reconocerle a usted la atinada organización de este conversatorio. A nombre del Senado de la República, agradecemos de manera muy puntual su asistencia a este acto. Y el día de mañana, rogarles el favor de su asistencia. Empezaríamos en punto de las 10 de la mañana con el cuarto eje, denominado Política Económica Internacional y Finanzas Públicas del nuevo gobierno, la Cuarta Transformación. Y con posterioridad… A través del canal del Congreso